bienvenida y a continuación permítanme por favor presentarles a nuestra panelista del día de hoy. Me refiero a la profesora Fernanda Parra. Ella es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Además, cursa una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Tanto en su pregrado como en su posgrado, pues ha obtenido títulos con reconocimiento al mérito por sus trabajos de titulación. Además, es especialista en Derecho Procesal Constitucional y abogada litigante en materia de garantías jurisdiccionales. También ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional en temas de derechos humanos, y el tópico que abordará la doctora Fernanda Parra en esta mañana es el poder constituyente. Bueno, para la profesora, quien ya nos acompaña por aquí, nada más decirle que quizás este ha sido uno de los temas al que se han visto tentados a abordar algunos profesores y también algunos participantes con sus preguntas, así que hay muchísimas expectativas y estaremos atentos, doctora, para escuchar el desarrollo de esta muy interesante conferencia. Bienvenida, doctora, muy buenos días, le cedo el uso de la palabra. Muy buenos días, Damián, muchísimas gracias. No sé si es que por favor me escuchan, ¿claro? Sí, está muy bien. Muchas gracias, Damián. Sobre todo un fuerte abrazo para esta gran labor que a través de usted, de la capacitación, se busca capacitarnos y aprender, ¿no? Porque esto es un aprendizaje mutuo. En realidad, pienso que cada vez que damos una conferencia o damos clases, aprendemos mutuamente, tanto los panelistas como en este caso las personas que asisten a la conferencia, que entiendo son estudiantes, profesionales del derecho. Y en realidad creo fervientemente que el derecho se lo hace todos los días, lo hacemos todos los días en cuanto a los temas de avanzada que van en boga día a día. Muchísimas gracias por la apertura y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Se nos ha pedido que podamos hablar del poder constituyente, un tema bastante bonito y también un tema que como profesionales del derecho tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? No tener confusiones y saber la razón de por qué este poder constituyente. Entonces es muy importante tener en cuenta que el poder constituyente básicamente viene de la legitimidad y la soberanía del pueblo. Es importante esto. ¿Por qué de la legitimidad y de la soberanía del pueblo? ¿Por qué el poder constituyente se radica en esta soberanía? Ya que es la manifestación del pueblo. Nosotros en nuestro país hemos pasado algunos cambios de constitución, hemos tenido por reiteradas ocasiones cambios totalmente de constitución y es la razón por la que en cada cambio que hemos tenido se ha manifestado este poder constituyente. Entonces, podemos preguntarnos de dónde viene la Constitución, cómo la Constitución se crea, es justamente de este poder constituyente. Quería, durante toda la sesión, quería que nos acompañe nuestro gran maestro Pérez Royo, que él habla y escribe mucho del poder constituyente y sobre todo tiene una manera muy clara de poder vislumbrar este tema. Entonces, justamente él nos dice que el poder constituyente no se mide en la virtud de los términos jurídicos y no hay reglas para el constituyente conforme el soberano. Pero Royo, ¿por qué nos manifiesta esto? Porque claro, si nosotros tenemos en cuenta que el poder constituyente es como un bebé que está por nacer, el constituyente, vamos a partir de la Constitución de Montecristi. El constituyente, al tener esta tarea por manifestación soberana, porque recordemos que para que se haya dado la Constitución de Montecristi existió una consulta popular y es ahí de donde nace la soberanía, la democracia y la manifestación del pueblo.
Entonces, el constituyente, para Pérez Royo, dice, el constituyente no tiene reglas, no tiene condicionamientos. El constituyente simple y sencillamente tiene esta gran tarea de crear, ¿sí? Y es por eso que en el análisis de este tópico tan bonito vamos a poder entender que tenemos un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado, ¿sí? Obviamente el poder constituyente originario es este, ¿no? Que da origen a una constitución que no tiene reglas, que este poder del constituyente se mide de acuerdo a la legitimidad del pueblo, ¿sí? Entonces, este en sí va a ser el poder constituyente originario. Pero ¿qué pasa una vez que este poder constituyente originario debe manifestarse y plasmarse a través de una constitución que está llena de reglas, pero también de principios, de mandatos de optimización, que está llena también de todo aquello que recoge lo que son los derechos, en este caso de nosotros los derechos de los ecuatorianos? Este poder derivado, ¿qué es lo que va a hacer dentro de la Constitución? Va a la tarea más fuerte que tiene el poder constituyente derivado es poder plasmar en la Constitución cuáles van a ser los mecanismos para que el poder constituido a través de la Constitución tenga reformas, tenga enmiendas, como una vez que esta Constitución recién naciente puede a través del tiempo cambiar. Entonces nosotros sabemos que dentro de la Constitución tenemos lo que es la enmienda, la reforma, pero esto viene de su origen, de su poder constituyente originario y se transforma en un poder constituyente derivado. Y para esto sabemos que tenemos fases típicas, ¿no? Para que exista un proceso legítimo de cambio de la Constitución. Pero el rollo nos dice que en principio la legitimidad, una Constitución tiene que ser legítima a través de la soberanía, los sistemas de libertades públicas que permitan la participación política, la legislación electoral que permita la formación de una asamblea, en este caso la constituyente, que es libremente elegida, la ratificación popular en el referéndum, la ratificación conforme a la asamblea y a la elaboración parlamentaria del proyecto de la Constitución. Este es el proceso legítimo de la voluntad del constituyente. Entonces, es importante tener en cuenta de que no podemos confundirnos con el poder constituyente y el poder preconstituido. También, que una vez que este poder constituyente se plasma en la Constitución, ya son principios y normas que no se rigen solo con la legitimidad, sino también se rigen en cuanto al alcance de los derechos, a cómo esta Constitución tiene que garantizar el uso y el ejercicio y el goce de los derechos. Entonces, es muy importante que para que exista este proceso desde un poder constituyente, como ya lo hemos dicho, vaya cambiando un poder constituyente originario, derivado, tiene que haber un proceso. El 444 de nuestra Constitución nos establece y dice: la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de una consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Entonces, es muy importante que todos estos mecanismos que se le otorga a los constituyentes, podemos darnos cuenta que los constituyentes tienen en sus manos una gran labor,
porque es un Estado naciente, es una constitución naciente, es una constitución que en el caso, en nuestra constitución del 2008 tiene incluso ya previsto cómo se darán o sea, normalmente cómo se darán las modificaciones, pero también le establece, es algo bastante curioso, en el caso de que exista un nuevo proceso de poder constituyente originario, le regla, que es algo que no debería entenderse, ¿no? Porque el poder constituyente originario no tiene reglas, no tiene procesos, la legitimidad y la soberanía es su punto de partida. Pero en nuestra constitución eso se da. La constitución prevé que ante un nuevo proceso constituyente, cuáles son las normas que se debería seguir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, podemos también aterrizar un poco este tema en las características del poder preconstituyente. El procedimiento del poder preconstituyente va a crear este poder constituyente, que ya hablamos en el 444, y no es común de crear las reglas para cambiar la constitución, ¿no? Este tipo de constituyente es un poder constituyente originario que después se va a dividir en una constituyente fundamental y fundacional, perdón, y postfundacional. ¿Por qué fundacional? Fundacional porque crea el Estado, ¿sí? Crea totalmente al Estado, como ya lo habíamos dicho, rige las nuevas normas y reglas del Estado. Y postfundacional, porque este ya existe y ya requiere de una organización, ¿sí? Entonces, para ir de una manera resumiendo esto, tenemos claro que tenemos un poder constituyente que luego es un poder constituyente originario, después es un poder constituyente derivado, y este poder constituyente originario se divide, o su tipo de poder es fundacional y postfundacional. Tiene que, cuando hablamos de este poder constituyente postfundacional, tenemos características muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que es supremo, originario, extraordinario, carece de normativas normativas positivistas y posee limitaciones implícitas en función de los elementos fundamentales del constitucionalismo. Claro, porque no a razón de que el constituyente no tiene reglas, ¿sí? No tiene reglas, el constituyente puede ir más allá de violar los derechos de sus soberanos, ¿sí? Entonces, es importantísimo que si no tiene reglas, pero sí tiene características y tiene principios que seguir. Cuando hablamos de supremacía, podemos tener en cuenta que es la manifestación democrática del pueblo, ¿sí? Supremo, porque claro, esta manifestación tiene que ser absoluta. Esta manifestación y el apoyo y la voluntad del pueblo tiene que ser absoluta y suprema. Obviamente originaria, como ya hemos dicho, porque crea la Constitución a partir del texto constitucional y va a originar el ordenamiento jurídico, ¿no? Extraordinaria, claro, es extraordinaria. Bueno, como lo habíamos dicho en nuestro país, no muy extraordinario, pero extraordinaria, ¿por qué? Porque deja totalmente atrás una constitución, un ordenamiento o una carta de decálogo de principios y reglas. Y es extraordinario porque nada ya de lo anterior funciona, ¿sí? Desaparece al cumplir el propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque este poder constituyente fundacional, una vez que cumple su propósito, o sea, tenemos una constitución, ya desaparece, ¿sí? Ya sus funciones desaparecen. Es en este tópico es extraordinario por esas dos cosas. Primero, extraordinario porque deja y cesa a una constitución anterior, y también porque una vez que cumple con su función de crear nuestra constitución,
de plasmar los principios y las reglas en una constitución, desaparece, el poder constituyente desaparece y toma función el poder constituido, ¿no? Que ya vamos también a analizar. Y hablamos que carece de normas positivas, pero sí tiene límites implícitos. Ojo, porque si no tiene normas positivas, pero sí tiene límites implícitos, no puede el constituyente, a razón de ser constituyente, como ya lo habíamos dicho, vulnerar derechos. Si nosotros, no sé, vamos a después de hacer preguntas, ¿cómo podríamos entender que los constituyentes en la Constitución reconozcan, por ejemplo, la pena de muerte? ¿Cómo podría haber una regresividad cuando lo que se necesita es un garantismo y un garantismo de avanzada de derechos y no una regresividad? Entonces, claro, si tiene límites implícitos, ¿sí? Límites implícitos a esta seguridad y protección de los derechos. Entonces, si no tiene normas positivas, pero sí tiene límites implícitos, ¿no? Posee limitaciones implícitas en función de los elementos fundamentales del constitucionalismo. Sí, pues va a tener también la separación de funciones, ¿sí? El constituyente no puede saltarse la barda y dejar de un lado la separación de funciones, los derechos, como ya habíamos hablado, y entonces tiene que estructurar la Constitución, y es por eso que también es extraordinario, porque tiene que hacerlo todo de nuevo, todo de nuevo. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y por qué quiero recalcar esto? ¿Por qué es tan importante? Porque es importante saber que una constitución es legítima por cómo es, por lo que tiene, por su rigidez, por su supremacía. ¿Por qué? Porque podemos tener una constitución aparente, podemos tener un poder constituyente que hace una constitución que entre comillas es constitución, pero no es constitución. A eso le llama la doctrina una constitución aparente, nominal, antijurídica, no de contenidos, porque es una constitución en donde el constituyente, en razón de las atribuciones que tiene, no respeta los límites implícitos. Entonces, si no respeta estos límites implícitos, estamos ante una constitución aparente, que puede haberse originado con la legitimidad del pueblo, que puede haberse legitimado con esta soberanía, porque el pueblo dijo sí, vamos, hagamos un nuevo texto constitucional, reestructuremos el Estado, y hasta ahí llegó la voluntad. Pero en el proceso, si es que no se respetan estos límites implícitos, tenemos una constitución aparente. Entonces, no todas las constituciones, porque son constituciones, se pueden denominar como tal. Para eso tienen que tener sobre todo una rigidez, que es la característica principal y más importante de una constitución, la rigidez, en que sea rígida para sus cambios y que no sea suave, ¿no? Suave, que yo con el vaivén de las autoridades, de los presidentes, pueda cambiar la Constitución a mi antojo. Entonces, ese es el garantismo de una Constitución. Entonces, dicho esto, tenemos que tener en cuenta entonces que cuando esta Constitución está plasmada por el constituyente, claro, viene la ratificación, ¿sí? Porque como lo habíamos dicho, el pueblo puede alzar la mano y decir, vamos a una nueva constituyente, hagamos una nueva constitución, pero una vez que esta constitución ya está, ya nació, ya creó, ya estructuró, entonces el mismo pueblo a través de su poder, de su soberanía, tienen que aprobarla para que entre en vigencia. Porque si no tiene este tinte de legítimo, porque en el derecho las cosas se hacen y se deshacen, ¿no? Se deshacen como se hacen. La misma Constitución, el mismo pueblo tiene que darle esta legitimidad a la Constitución. Entonces, este es un proceso posterior, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos ver
que tener un poder constituyente legítimo es muy importante. Tener un poder constituyente fundacional, postfundacional, es muy importante, porque dentro de este poder, de estas etapas de la pequeña existencia del constituyente, se garantizan estos límites implícitos. Entonces es muy importante estas etapas o estas transformaciones que va teniendo el poder constituyente. Entonces, el poder constituye. Entonces, una vez que brevemente hemos analizado cómo se va transformando, cómo se va clasificando este poder constituyente originario, también es importante poder analizar el poder constituyente eh, derivado, ¿sí? El derivado, como su palabra lo dice, es el que se deriva del poder constituyente originario. Nace solo una vez que éste preexista. Entonces, ante esto podemos siempre tener en cuenta que se pueden ejercer solo las atribuciones dadas por el constituyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede ir más allá de lo que el constituyente le permite, ¿sí? Entonces, estos poderes constituidos a través del poder constituyente derivado va solo hasta donde su creador le permite, no más, no más. Entonces, ¿por qué? Porque no puede tomar un rol diferente o no puede hacer más allá de lo de que quien le creó le atribuyó. Entonces, en este sentido, el poder constituyente derivado tiene sobre todo que tomar en cuenta el tema de la modificación del contenido, pero sin cambiar la esencia y si obviamente tenemos ese cambio de esencia, tenemos la reforma, ¿sí? Porque son los mecanismos por los cuales nosotros podemos cambiar una constitución. Entonces, si el poder constituyente originario nos marcó las pautas de la cancha y nos dio principios de cómo poder hacerlo, el poder constituyente es lo que debe hacer. Entonces, para esto, tenemos que tener en cuenta cuáles son estos mecanismos que el poder constituyente nos limita, que en este caso, como ya lo habíamos dicho, la enmienda, la reforma, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuál es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Qué nos dice en la enmienda? Usted puede enmendar la Constitución siempre y cuando no afecte la estructura del Estado. La enmienda y la reforma, claro, si va a cambiar la esencia, ya no es a través solo de la enmienda, es a través de la reforma. Porque en esto, en el paralelismo de las formas, las cosas se hacen como se deshacen, como habíamos hablado. Y en el tema de la reforma que me gustaría conversar a profundidad con ustedes, lo que se busca aquí es alterar o cambiar el contenido de la Constitución, ¿sí? Si la modificación implica frente prácticamente a un cambio del poder constituyente originario, cambiar lo que el poder constituyente creó. Sí, por eso es que la reforma para los gobiernos de turno es un paso muy difícil, ¿sí? Por eso es que hemos visto que se ha cambiado la Constitución, se ha tratado de cambiar la Constitución por la enmienda, que es el paso más rápido en donde no tenemos trabas tan fuertes. Y claro, los gobiernos de turno le huyen a las reformas porque saben que para que exista una reforma tienen que pasar justamente por la consulta, tienen que pasar justamente por la opinión del pueblo. Y entonces ahí la situación es diferente, ¿no? A que la enmienda no necesita la manifestación del pueblo. Entonces, poder limitar y condicionar tanto formal como materialmente es la característica de la reforma, ¿sí? Entonces,
en esta condición de supraordenación, de subordinación, es en la que se encuentra la reforma, porque tiene limitaciones que le da el constituyente, no solo materiales, sino también, no solo formales, perdón, sino también materiales, y esta condición supra y de subordinación, supra porque está habilitada para cambiar el contenido, y subordinada para reformar, y debe seguir reformar este poder constituyente. Entonces el mismo constituyente le da el poder de reforma en nombre de su voluntad. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque estos cambios a la Constitución la hacen o rígida o suave, como ya lo habíamos dicho. Y en mi criterio personal, que una Constitución sea rígida, está bien porque una Constitución no puede, como el eje central de un Estado, tener las facilidades de ser cambiada en cualquier momento o de que sus principios sean cambiados en cualquier momento. Pero claro, ¿qué pasa cuando hacemos mal uso de la reforma? Tenemos una constitucionalidad formal. Está condicionado formal y materialmente. Porque la reforma lo que garantiza es que los procesos sean agravados, ¿sí? Los procesos de reforma sean agravados, porque necesitan tener en cuenta a sus bienes protegidos, que deben tener la certeza de que será un proceso riguroso y que esta reforma como tal tiene que ser rigurosa. Entonces, cuando hablamos de esto, que es el punto más fuerte en el poder constituido, en el poder derivado, tenemos que tener mucho cuidado en estos mecanismos de cambio y en que estos mecanismos de cambio sí tienen que ser fuertes para que la Constitución prevalezca en el tiempo y sobre todo fuertes en las zonas y en las limitaciones de derechos. ¿Sí? Eso indiscutiblemente los mecanismos tienen que ser fuertes. ¿Por qué? Porque esta reforma implica una alteración a la esencia de la Constitución, a ese poder constituyente originario, a esa pauta que dio el constituyente. Y entonces, la reforma en la Constitución exactamente cambia muchísimo la esencia de lo que quiso plasmar el poder originario. Entonces, prácticamente esta reforma, al ser a través del poder constituyente derivado, es ese poder de regresar en el tiempo y borrar lo que hizo este poder constituyente original. Entonces, aquí también, en este poder constituyente en este poder constituyente, como ya vamos a ir resumiendo lo que habíamos hablado, ¿no? El tema postfundacional, fundacional, una vez que está la Constitución, ya fenece. Y claro, después de esto, al tener estos cambios en la Constitución, tenemos una mutación constitucional, porque es la manera de cambiar las normas de la Constitución, es la manera de alguna manera, de cambiar los puntos de la cancha, como habíamos dicho. Y este poder siempre tiene como meta, en el poder constituyente derivado, como meta, el poder proteger y garantizar los derechos de los derechos de las personas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, recapitulando un poco el tema de la reforma, las limitaciones de esta reforma, claro, son límites formales, como habíamos dicho, procesos agravados, límites materiales,
contenidos en cuya modificación está prohibida por la reforma implícitamente, porque tenemos cláusulas petras de intangibilidad. No sé si ustedes han escuchado esto, en donde que estas cláusulas petras de intangibilidad marcan los límites materiales, ¿sí? Y son los límites materiales de los derechos como cláusulas petras de intangibilidad. En ese sentido, la reforma tiene que tener en cuenta esto, y tiene que tener en cuenta en qué artículos de la Constitución se encuentran estas cláusulas petras de tangibilidad, y son aquellas por las cuales no se pueden hacer por una enmienda, tienen que necesariamente pasar por una reforma. Entonces, una vez que hemos podido hacer un recorrido rápido de este poder constituyente, tenemos que en sí resumir que es muy importante cuáles son las facultades que el poder originario le da a este poder derivado. Es muy importante. Y que después de que el poder constituyente originario fenece, si es que nosotros en el ejercicio de nuestros derechos, nosotros podemos o no limitar derechos, que estas cláusulas petras de intangibilidad sean protegidas, y para esto, en este sentido, está la reforma, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tema de la reforma. Cuando hablamos de la enmienda, la situación es diferente, ¿sí? La situación es diferente porque los límites son materiales también, son formales, pero en la enmienda podemos tener la enmienda de uno o varios artículos, ¿sí? Entonces, en este sentido, en la enmienda tiene diferentes mecanismos que la reforma, porque como ya lo habíamos establecido en la reforma necesariamente busca alterar la estructura fundamental de la Constitución, alterar los elementos constitutivos del Estado, no puede restringir derechos, garantías, modificar procedimientos de reforma de la CRE. Estas son las cuatro características del enmienda, ¿no? No puede alterar la estructura fundamental del Estado, alterar los elementos constitutivos del Estado, restringir derechos, garantías y modificar el procedimiento de la reforma en la Constitución. Ahora, los límites formales en la enmienda lo tenemos en el artículo 441 de la Constitución. Y tenemos también que como primer paso o primera opción tenemos el referéndum y también el procedimiento parlamentario. El referéndum lo manejamos o lo podemos observar en el 441 numeral 1, y esto se da a través de a través del presidente o a través del 8% del padrón electoral. Ahora, para esto tenemos que tener en cuenta que va a existir un dictamen de vía de una sentencia de constitucionalidad. Esto es muy importante porque en estos procesos la Corte Constitucional juega un rol muy importante. Y en el procedimiento parlamentario, la iniciativa tiene que ser al menos de un tercio de las partes integrantes de la Asamblea. En 2 debates, en el segundo año, la aprobación por las 2 terceras partes de la mayoría calificada. Y claro, en este sentido, este es el proceso por el cual tiene que pasar una enmienda. Para poder ir cerrando la intervención y no entrar justamente a dilucidar los mecanismos de reforma de la Constitución, puesto que el tema es el poder constituyente, podemos resumir en este sentido que el poder constituyente es un poder sumamente importante, es un poder a través del cual el pueblo se manifiesta, pero tiene que estar recogido por un procedimiento, el procedimiento tiene que ser legítimo y obviamente tiene estas limitaciones, ¿sí? El constituyente tiene estas limitaciones
y también tener en cuenta que este poder constituyente es efímero, desaparece una vez que la Constitución se crea y entra a actuar el poder constituyente derivado. ¿Sí? A través ya del nacimiento. En ese sentido, creo que podemos tener en cuenta que este poder constituyente originario no puede ser cada rato, como aquí en el Ecuador lo hemos mal utilizado. No podemos en realidad cambiar de constitución a cada momento. Las constituciones tienen que ser hechas para durar, pero también necesitan mecanismos para poder modificarse, mecanismos para que vayan graduándose a las condiciones de la sociedad, pero que su esencia en sí no se pueda alterar con facilidad. No sé si tenemos algún tipo de pregunta para poder ir haciendo una conversación y no solo un monólogo. Sí, muy bien, perfecto. A ver, vamos en orden. Manuel Serrano Saico nos dice, doctora, buenos días. ¿Concuerda usted con el criterio de que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana de la Constitución se podría realizar vía reforma? Bueno, en realidad no se podría realizar vía reforma, ¿no? Es bastante complicado porque estaríamos hablando que sí altera las estructuras del Estado. Indiscutiblemente, vía enmienda es imposible. Vía reforma se podría tomar bastante difícil a través de este mecanismo, pero al considerar que es una función del Estado y la ciudadanía puede ser partícipe de esta alteración, eventualmente puede hacerse vía reforma. Ok, Eric Erazo nos dice en redes sociales, ¿qué pasa si un gobierno posterior hace un proceso constituyente en el que se crea una nueva constitución con derechos y garantías, pero establece muchos mecanismos para cambiar el contenido material y formal de la constitución con la intención de cambiar el contenido de la misma de manera arbitraria? ¿Cómo se podría evitar eso o en su defecto corregir? Bueno, como ya habíamos hablado, el poder constituyente, el poder originario, no tiene límites. Sin embargo, no tiene límites normativos, no tiene límites positivos, pero sí tiene limitaciones y tiene estas limitaciones en los derechos. Ahora, si es que se busca hacer una constitución, que lo que entiendo que lo que la pregunta quiere decir es una constitución que sea fuerte, sea rígida y de alguna manera atropelle los derechos, no se podría, porque la Constitución no puede, las constituciones no pueden retrotraer los derechos ya preestablecidos. En ese sentido, estamos ante una constitución aparente y esta constitución estaría prácticamente franqueando los pilares del, de un Estado. Entonces, indiscutiblemente que eso puede existir, no, así lo haga a través de un nuevo poder constituyente, difícilmente eso se puede dar, tomando en cuenta que nosotros somos parte de un sistema interamericano de derechos humanos en donde nosotros no podemos retroceder los derechos que ya tenemos. Lo que podemos hacer es avanzar, garantizar nuevos derechos, pero retrotraer los derechos de una antigua constitución, eso no se puede. Muy bien, vamos por aquí. Tenemos una pregunta de Casimiro Pachacopa. Nos dice, ¿qué es una constituyente originaria y plenipotenciaria? ¿Y qué es una constituyente originaria? Bueno, es lo mismo.
¿En qué diferencian cada una y qué es el poder constituyente? ¿Y cuál es el órgano que tiene las facultades para realizar solo enmiendas a la Constitución? Ya, en ese sentido, habíamos establecido que el poder constituyente originario, ¿sí? El poder constituyente originario está dado por los constituyentes, que son esos representantes que la ciudadanía a través de, de su manifestación los coloca. En ese sentido, ellos son quienes son los titulares del poder constituyente originario. Su función, una vez de que crean la Constitución, se termina, ¿sí? Entonces, ese es el sí del poder constituyente originario. Muy bien, muy bien. Por aquí Luis Moraga nos dice, en El Salvador hay artículos pétreos y el actual gobierno tiene todos los poderes y sin trámite de ley legislativo. La Corte Suprema de Justicia autorizó la reelección. Bueno, es en realidad un comentario. Tenemos otro comentario de Henry Ulises Aguilar que nos dice, en el Perú una minoría quiere imponer una asamblea constituyente. Esto es interesante, voy a tratar de convertirlo en una pregunta. Si es que una minoría tiene interés digamos, instaurar un proceso constituyente, ¿será posible que pueda llegar a buen puerto? Es decir, ¿será posible que una minoría logre alterar una constitución luego de haber, o no alterar, sino cambiar la constitución, luego de seguir todo un proceso constituyente a sabiendas de que, digamos, la minoría puede promover quizás que se inicie todo el procedimiento constituyente, pero que logren cambiar la constitución? ¿Será posible esto a través de minorías? Nosotros al inicio de nuestra exposición habíamos sido claros que el poder constituyente, su razón y su legitimidad es el pueblo. Y para que exista esta legitimidad, tiene que haber mayorías, ¿sí? Porque el pueblo tiene que en su mayoría alzar la mano y manifestarse y decir queremos una nueva constitución. En cuanto a la pregunta, una minoría no podría cambiar una constitución porque realmente se necesita la manifestación mayoritaria del pueblo. Entonces, una minoría no podría crear o tratar de a través de un poder constituyente originario como mayoría crear una nueva constitución, porque en realidad, ¿cuál es la temperatura de la legitimidad de la soberanía? Es el pueblo y el apoyo del pueblo, ¿sí? Porque si es que hace una consulta para que exista este poder constituyente originario y esta consulta no pasa, no es mayoritaria de un país, no se va a dar, porque necesariamente necesitamos esa legitimidad. Y esa legitimidad solo nos da el pueblo. Bueno, muy bien. Luz Manuelita Figueroa nos dice, buen día. ¿Puede una reforma aprobada por el legislativo establecer los mecanismos para cambiar o reformar una nueva constitución política, entendiendo que el legislativo es un poder derivado? ¿Cómo puede un poder derivado regular el alcance que debe de tener el poder constituyente? Exacto, a lo que íbamos cuando hablábamos en esta exposición. El poder constituyente derivado hace lo que el poder constituyente originario le faculta. Entonces, no puede ir más allá de lo que le permite. Entonces, no puede hacer esto, no puede el poder constituyente derivado tomarse atribuciones que el originario no le dio. Eso no se puede. Muy bien. Felipe Ochoa nos dice, buen día, profesora. Me gustaría oír su criterio sobre lo que constituye una enmienda versus una reforma. Gracias y saludos. ¿Cuál es la diferencia de este mecanismo
de cambio de la Constitución entre una enmienda y una reforma. Que en la enmienda básicamente no se puede alterar los elementos constitutivos del Estado. Sí, se puede enmendar uno o dos artículos que no alteren estos elementos constitutivos del Estado y la reforma sí lo hace. La reforma sí lo hace y es por eso que la reforma es más fuerte que la enmienda. Por eso es que la reforma tiene que pasar por una consulta y la enmienda solo por la asamblea. Entonces, esa es la diferencia de que la enmienda es un cambio superficial, se podría decir, un cambio que no altere la estructura del Estado, porque con una enmienda no puedo decir que desaparezca el Ejecutivo o que desaparezca un poder del Estado, ¿sí? Entonces, la enmienda es el mecanismo por el que obviamente los gobiernos de turno quieren irse con todo por ahí, pero no necesariamente es el camino. Y para eso está la Corte Constitucional, porque tenemos que tener en cuenta que la Corte tiene sus dictámenes y establece la constitucionalidad o no de estos cambios. ¿Por qué? Porque en ese sentido la Corte Constitucional lo que hace es ser un freno de mayoría y también a veces de minorías, ¿sí? Porque en sí ese es el rol fundamental y lo bueno es que en Ecuador ya tenemos una corte que es el freno, porque ojo, no siempre lo que las mayorías dicen está bien, porque las mayorías también pueden restringir derechos, las mayorías también pueden limitar derechos, pueden dejar las cláusulas pétreas de un lado. Entonces, para eso está el órgano de mayor interpretación constitucional, en donde se manifiesta, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, poder manejar los mecanismos y los procedimientos por las vías pertinentes. Y para esto también el rol de la Corte Constitucional es muy importante. Entonces, la enmienda y la reforma son mecanismos de alteración del Estado totalmente diferentes. Excelente. Bueno, Luz Manuelita Figueroa nos dice, excelente doctora, gracias por su respuesta. Panamá tiene un artículo, el 314, el cual establece una constituyente paralela como mecanismo para reformar o cambiar la constitución. Pero este artículo 314 fue el producto de alianzas partidistas en el año 2004. Este artículo limita el poder constituyente originario. Bueno, un comentario que nos pasan por ahí. Ahora, doctora, y para ir un poco finalizando esta exposición, a mí me llama mucho la atención y creo que es uno de los grandes debates que hay sobre el poder constituyente, los límites, justamente los límites que tiene el poder constituyente, tanto límites temporales como límites en cuanto a sus atribuciones como tal. Temporales porque, por ejemplo, vemos que en determinados contextos se habilitan asambleas constituyentes o procesos en los cuales se genera este cuerpo de creadores de la Constitución y se entiende que nada más lo que tienen que hacer es crear la Constitución y una vez que han creado, pues se van a su casa, no tienen nada más que hacer. Y por lo tanto tienen un límite temporal. Pero suceden casos como el de Venezuela, en el que me parece que se activó una constituyente por allá en el año 2017 y hay todavía, me parece, un poder constituyente habilitado desde el 2017 hasta la fecha, que todavía no dicta una nueva constitución. Y bueno, eso ya como llama mucho la atención, ¿no? Saber hasta cuándo puede durar una constituyente. No, tampoco es que la doctrina nos diga, bueno, la constituyente tiene 12 meses para hacer y si no, no puede, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión interesante, es ¿qué reflexiones no podríamos tener sobre la duración de un proceso constituyente? Eso es lo primero. Y lo segundo es, en cambio, los límites materiales de una asamblea constituyente. Porque algo interesante ha pasado aquí también en el país. Y es a propósito de estos frenos que nos comentaba sobre la actuación de la Corte Constitucional frente a ciertas peticiones.
Por ejemplo, en una petición que terminó con el dictamen número 619-CP, diagonal 19, en el año 2019 se buscaba una consulta popular, por ejemplo, para que sea el pueblo el que decida o se pronuncie sobre la posibilidad de hacer un cambio en la Constitución para que se instaure la cadena perpetua, la pena de muerte y los castigos corporales. La Corte Constitucional negó esta consulta popular porque decía, bueno, esto vía consulta popular no se puede hacer. Si usted quisiera discutir estos temas, podría irse a una constituyente. Entonces, bueno, eh, queda como sonando mucho, ¿no? Porque uno dice, bueno, entonces capaz que la Corte, como máximo intérprete de la Constitución, eh, posiblemente al decir, bueno, si quiere usted hágalo vía constituyente, no sé si pueda quizás, bueno, no tanto incentivar, sino dejar abierto el camino para que en un estado que se deja llevar por el populismo, como es el caso ecuatoriano, en realidad diga, no, bueno, ¿saben qué? Por los altos índices de delincuencia, etcétera, necesitamos impulsar un proceso constituyente que nos permita instaurar la pena de muerte porque la Corte dijo, vean, esa es la vía, ¿no? Y entonces la Corte ahí sí ya no habló ni de cláusulas pétreas, ni nada por el estilo, sino que como que dejó abierto el camino y eso en buena medida creo que podría terminar siendo peligroso porque, porque no, como máximo intérprete de la Constitución tampoco le está, digamos, estableciendo límites a a un posible mandato de progresividad, quizás implícito, como usted lo decía, en los cuerpos constituyentes. ¿Qué criterio le merecen estos temas? Porque sí me interesa pues escuchar su punto Sí, de vista. bueno, en este sentido, se ha visto que la Corte Constitucional ha recibido solo eso del tema de, de- de muerte es poco. Hay un montón de cosas que la Corte Constitucional ha recibido en el sentido de que eh, quiere, se quiere hacer a través de consulta popular. No, en ese sentido, la constitución del Ecuador, o sea, la que tenemos ahora, y si nosotros tenemos un proceso constituyente y tenemos otra constitución, difícilmente se pueden sobrepasar los límites implícitos, las cláusulas pétreas, y una nueva constituyente puede establecer la pena de muerte, ¿sí? Porque en realidad estos son los límites que tiene el constituyente, los límites materiales que tiene el constituyente, ¿sí? Respetar eh, los derechos instaurados en el país. Entonces, claro que usted me dice, pero la Corte Constitucional le deja la puerta abierta para que a través de una nueva constituyente lo manejen y lo hagan. Y si esto se maneja desde un populismo constitucional, posiblemente el Ecuador ratifica y dice sí, que haya pena de muerte. Por eso es que justamente la curiosidad que tiene nuestra Constitución del 2008, porque ya en la Constitución del 2008, nuestras constituciones, no solo la Constitución como norma constitucional, sino las normas infraconstitucionales en el Ecuador, no somos de prevención, ¿sí? Sino actuamos ante todo lo que nos ha pasado. Entonces, la Constitución del 2008, que me parece un tanto no descabellado, pero no eh, tampoco formal, en el que si es que esta Constitución quisiera darse de baja. Esta Constitución establece los procedimientos que tiene que tener la nueva constituyente y justamente en estos procedimientos se establece que no se puede ir más allá de los límites implícitos. Entonces, esta constitución dice, bueno, si es que me dan de baja, me muero y hay un nuevo poder, tienen que hacerlo bajo estos parámetros. Y también debemos tener en cuenta que
En el caso no consentido, si tenemos una nueva constitución, una nueva visión de un poder constituyente originario en estos casos, tienen también que pasar por un referéndum de aprobación. Entonces, creo yo difícilmente que esto se pueda dar, porque por más populismo estaríamos regresándonos a tanto en el tiempo, y realmente es difícil que una nueva constituyente pueda topar estos límites implícitos y estas cláusulas verdes, porque nosotros también somos parte de un sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, bajo ese sentido, nosotros no podemos retrotraer los derechos que ya tenemos cimentados en el país. Entonces, bajo la presión internacional y bajo los procedimientos que esta Constitución establece para un nuevo procedimiento originario, tener estos tópicos son prácticamente nulos. Muy bien, excelente. Bueno, y una última cuestión, ahora que estamos hablando del proceso constituyente que tenemos comentarios en las redes que nos dicen que pues eh, se utilizan los procesos constituyentes para favorecer intereses políticos. Bueno, de hecho es muy cierto esto. Eh, hace algunos meses atrás, no es mucho tiempo, el expresidente del Ecuador, el economista Rafael Correa, dijo que es necesario hacer un proceso constituyente y entonces la persona que le entrevistaba le decía, oiga, pero si usted hizo la constitución, o sea, usted promovió todo ese proceso y dijo que era una constitución que tenía que durar 300 años, entonces, ¿por qué quiere hacer un proceso constituyente? Le preguntaban. Y él dice, bueno, lo que pasa es que es necesaria la constituyente no para cambiar la constitución, sino para ratificarla. Porque dice eh, que a través del proceso constituyente, sin embargo, habrían plenos poderes para cambiar la situación del poder constituido, ¿no? ¿Quiénes integran los órganos del poder actual? Entonces, la pregunta ¿es posible un proceso constituyente para ratificar una constitución? No. La Constitución, una vez que entró en vigencia, fue ratificada, está vigente. Y claro, lo que pasa es que tomando en consideración lo que usted dice del expresidente, claro, la Constitución del 2008, en nuestro caso acá en Ecuador, la Constitución de Montecristi, es una constitución muy garantista, y de eso se dieron cuenta al año, prácticamente, cuando tenían que hacer la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y se dieron cuenta que como Estado, al garantizar, al tener tantos mecanismos, bueno, no tantos, creo que de hecho necesitaríamos más, siempre vamos a necesitar más mecanismos de protección para defender nuestros derechos. Eh, claro, el Estado se dio cuenta que el populismo con el que llegó de la garantía, que a todos, incluye a todos, nos gusta, ¿no? Que un Estado nos quiera brindar de protección, pero claro, esta protección cuesta y los derechos cuestan bastante. Entonces, cuando el mandatario, en este caso, hablemoslo, cuando el gobernante X de cualquier momento se da cuenta de que se pone la soga al cuello y que garantiza tanto que no puede garantizar porque el poder no le deja garantizar tanto, eh, el discurso de que la Constitución va a durar 300 años se cae totalmente. Se cae totalmente porque es una constitución muy buena. Nosotros tenemos una constitución muy buena. En realidad, creo que una de las mejores constituciones de Latinoamérica. Tenemos temas de bastante de avanzada. Entonces, pero claro, es siempre y cuando el Estado cumpla con su función, proteja derechos, respete derechos, no hay problema, pero como somos campeones de no hacer eso, y obviamente las reparaciones son temas económicos, porque creo que el Estado que más sufraga reparaciones tanto internacionales como internas en este país es el Estado ecuatoriano. Claro, ahí se cambia el chip, ¿no? O sea, ahora ya no quiero garantizar, porque el garantizar se va contra mi voluntad, se va contra contra mis criterios.
porque yo tengo que respetar, tengo que tener límites, cláusulas pétreas, tengo que respetar y también tengo que gobernar para todos. Y si no hago esto, comienzan a haber vulneraciones para ciertos grupos que al final también son ecuatorianos, tengan o no la misma línea política, son ecuatorianos, y ahí se cae este discurso de la Constitución para 200 años. Y claro, ahora, bueno, bajo un tema de ratificación podríamos cambiarle, pero supuesto, lo que me imagino se busca es cambiar la estructura, cambiar lo que el poder constituyente originario en el 2008 estableció. Y ahí es el problema, porque vamos a volver, ¿no?, a la constitución de 4 o 5 años y cambiamos. Como ya no nos gusta lo que nos hizo, cambiamos. Porque hemos llegado al punto, y llegamos al punto de que pensamos que los problemas con cambiar las paredes se acabaron, cuando no es así. Puede cambiar la constitución cada 3, 4 años, pero si los problemas siempre van a seguir siendo la corrupción, van a seguir siendo, sobre todo la falta de institucionalidad, ninguna constitución nos va a calzar, ni va a haber constitución de 200 años tampoco. Entonces, en este sentido, ahí entra el tema de la rigidez de la constitución. Cómo esta constitución sea tan rígida para que no sea la constitución de los gobiernos de turno. Y claro, como se les fue la mano en la rigidez, hagamos otro. Sí. Ok, muy bien. Bueno, para ir finalizando, vamos a darle la palabra al doctor Felipe Ochoa, quien ha pedido la palabra. Doctor, lo escuchamos. Bienvenido. Gracias, mi doctor, y a esta excelente audiencia. Bueno, buenos días. No estoy yo de acuerdo. Voy a hacer un comentario a lo que dijo el doctor Armijo respecto de la versión del expresidente que nos había dado una constitución para 300 años y que era necesaria una nueva constituyente para confirmarla, reafirmar lo que él había hecho. Las constituciones, pues, no son eternas. Nosotros, el país ecuatoriano, Ecuador, desde 1830 hasta la actualidad ha sido un excelente productor de constituciones. Pero reitero, la constitución del 2008, hipergarantista, hiperpresidencialista, fue hecha como cuando un sastre hace un traje a su medida, pues fue hecha a la medida de los intereses de quienes propusieron la misma. Y sí se debe cambiar, no hay que gastar recursos de una manera ineficiente para simple y llanamente ratificar una constitución. Eso sería absurdo, costoso, inútil. Tendremos que hacer una constituyente para reformar lo que haya que reformar. Ahí sí estoy de acuerdo, para reformarla, porque así como el derecho es dinámico, la constitución es el traje que tenemos que vestir en función de la actualidad y de lo que exige la sociedad. Ser una constitución realista e ir adaptando el estado social de las cosas a la Constitución, ¿no? Para hacer una Constitución no ideal, pero sí que se corresponda con la realidad. Ese era el comentario que quería agregar, doctor, y gracias por darme la oportunidad. Sí, muchísimas gracias igualmente, doctor, por su comentario y por su participación. Bueno, con todos ustedes, muy agradecidos por su compañía, y doctora, igualmente muy agradecidos con su disertación. Ha sido muy interesante, muy ilustrativa, y pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Gracias, Damián. Para mí siempre será un gusto poder compartir todos los conocimientos que durante la vida vamos adquiriendo, y más cuando estamos en el ejercicio de esta hermosa profesión. Siempre tengo claro, como lo había manifestado al inicio, este tipo de eventos, el aprendizaje es mutuo porque aprendemos
no solo venimos a dictar una clase o a dictar una disertación, sino también a aprender mucho desde los diversos puntos de vista de los participantes. En ese sentido, pienso que el criterio, el análisis, el poder ser a veces tolerantes a los diferentes puntos de vista, porque esa es la diversidad. Estamos ante una materia no exacta, justamente, nunca va a haber un solo criterio ni una sola opinión. Entonces, en realidad, eso es lo rico de las aulas de clase, prácticamente de los eventos que ahora la pandemia nos trajo, ¿no? Que son en línea, el poder darnos cuenta de que la verdad nunca va a ser siempre ahí. La verdad nunca va a estar ahí inamovible, ¿sí? Porque la verdad de ayer es la mentira de hoy. Entonces, esta ciencia que es tan dinámica es justamente rica desde el punto de vista de sus criterios, de su análisis, de ese análisis crítico de quienes estamos en todo momento formándonos, porque en realidad tenemos que considerar siempre que el ejercicio de nuestros derechos, el ejercicio del derecho como tal no puede desvanecerse en el tiempo. La capacitación, la formación continua, creo que siempre va a ser el éxito de que en algún momento las cosas vayan caminando para adelante, vayan caminando positivamente, y es justamente el creer que capacitarnos constantemente, que estudiar, que estar siempre al pendiente de temas tan importantes como estos, puede ser también la solución, ¿no? Porque el conocimiento en realidad es la mejor arma para dejar de ser esclavos. Excelente, doctora. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que sea pues la primera de muchísimas ocasiones con usted en el escenario de Latin Juris. Muchas gracias. Un Muy fuerte bien. abrazo para todos. Gracias igualmente, doctora, para usted. Un feliz fin de semana y con todos ustedes, apreciados cursantes, recuerden que vamos a recuperar la clase pendiente de hoy el próximo miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche y luego seguiremos con regularidad las clases los días jueves, viernes y sábado, jueves y viernes de 6 a 8 de la noche y los sábados de 9 a 11 de la mañana. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Hasta pronto.